Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el proyecto que es el reclutamiento a una persona. Dentro de este proceso viene el cuestionario para la selección del candidato el personal con el perfil para la vacante, para cubrir la vacante, ¿sí? Mi nombre es Laura Angélica Quesada Chávez. Estoy cursando el 10º semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Este proyecto es de la materia de Relaciones Industriales y la docente se llama Angie Joana Zamora López. Las instrucciones es realizar un cuestionario donde se simulará el reclutamiento de una persona. La introducción es establecer, buscar, obtener y elegir a uno o más candidatos dentro del total de aspirantes que cubra el perfil de los requisitos demandados por el puesto a cubrir. Las responsabilidades van direccionadas al puesto de recursos humanos, ¿sí? Y los debes o las responsabilidades generales a cubrir es que ellos deben de revisar el perfil del puesto solicitado, definen y elaboran la descripción general del puesto de su área y realizan el proceso de reclutamiento y selección de acuerdo a los requerimientos de la vacante. Los formatos a utilizar son tanto internos como externos. Uno de ellos es la solicitud de requisición de personal, es interno, solicitud de trabajo o el currículum vitae, que es externo. Uno interno es descripción general del puesto, de la vacante que se va a solicitar. El checklist es interno, checklist de los documentos para el expediente. Otro formato interno es el contrato de personal. Este puede ser temporal o indefinido, ¿sí? Las definiciones, pues es la del puesto, que es el conjunto definido de tareas, deberes y responsabilidades que en condiciones específicas de trabajo constituye la labor ordinaria de una persona. Lo que es la descripción de lo que es un vacante es cuando el puesto no tiene titular, es decir, la disponibilidad de una tarea a realizar o puesto a desempeñar puede ser de una creación debido a autorización de nuevos proyectos o vacantes. Y lo que es la descripción de puestos o la DGP es el formato mediante el cual las tareas, procedimientos, responsabilidades, requisitos personales se establecen y definen para ser realizadas en un tiempo determinado. Están consideradas las características que debe tener el candidato, tales como escolaridad, conocimiento, experiencia, aptitudes y cualidades. Este es uno de los documentos más importantes para lo que es el área de recursos humanos, porque en base a este formato ellos consideran el seguimiento o el candidato que van a empezar a buscar. Empezamos con el desarrollo, lo que es la requisición de personal, ¿sí? Los responsables de área entregan un formato similar a al área de recursos humanos, en donde especifican la solicitud de requisición de personal, señalando los motivos de la solicitud. Este debe de ser llenado por el responsable del área y firmado, aquí abajo viene como autorización de la solicitud o la requisición del personal. Seguido de que le llega al área de recursos humanos la solicitud, ellos se encargan de conocer todas aquellas especificaciones para llevar a cabo las funciones del puesto, de acuerdo al formato que hablamos, la descripción general de puestos, para que ellos seleccionen al personal con la competencia que necesitan, según los trabajos a realizar en el proceso. La descripción general de puestos debe contener sus datos generales, que es el puesto, gerencia, el departamento y jefes inmediatos, la parte del organigrama, la descripción genérica y específica, sus relaciones internas y externas y los requisitos para el puesto. En este caso es la escolaridad, los cursos, la experiencia, la edad, el sexo, el estado civil, los idiomas, si maneja automóvil, tiene manejo de maquinaria, manejo de computadora,
cuál es su presentación, su don de mando, las relaciones que va a tener interpersonales, si va a tener toma de decisiones, va a trabajar en equipo y por último la autoridad que va a tener dentro del puesto. Ya teniendo recursos humanos su descripción general del puesto, ahora sí va en busca de los candidatos para la vacante. Los responsables del área de recursos humanos buscan por medios de sus fuentes de reclutamiento. En este caso, algunas fuentes pueden ser periódico, puede ser el radio, puede ser por alguna bolsa de trabajo, en donde están solicitando que se envíen la solicitud de trabajo o algún currículum vitae. Aquí es necesario que el candidato sea mayor de edad. Pasando a esto, el área de recursos humanos recibe los documentos externos, el currículum vitae o la solicitud de trabajo. Ellos hacen una selección a los documentos que reciben de acuerdo a los perfiles que ya tienen descritos en la descripción de puestos. Asimismo, ven la documentación, ven la redacción, ven la presentación y es de la manera como hacen un filtro y hacen la selección de candidatos. ¿Sí? Después de eso, se les hace llamar a los candidatos para una entrevista inicial. Aquí en estas entrevistas se ve su historia laboral, su historia educativa, su forma personal, su tiempo libre, sus proyectos a corto plazo. También en la entrevista inicial, el área de recursos humanos revisa y detecta anormalidades dentro de sus documentaciones. Aquí ellos ven también la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de vestir, su presentación, sus actitudes y movimientos que tiene dentro de las entrevistas. Entonces, de ahí también van haciendo filtros para la selección del personal. El cuestionario para reclutar al personal es muy extenso. De empresa a empresa, de persona a persona varía, pero por lo general toman estos puntos que estamos viendo: historia laboral, educativa, personal, tiempo libre y proyectos a corto plazo. Las preguntas son el nombre, la dirección, su edad, tiene hijos, a qué se dedican y cuál es su estado civil, cuál es el nombre de su cónyuge, cuál es la edad de su cónyuge, a qué se dedica, a cuántas empresas ha laborado, cuáles han sido sus experiencias laborales, cuáles han sido los puestos en los que ha estado laborando, por qué dejó el último empleo, cuál es el sueldo que percibía en su último empleo, cuál es la forma que le gusta trabajar mejor, en equipo, solo o le es indiferente y por qué, qué opina de sus jefes anteriores, cuáles eran sus objetivos establecidos del empleo anterior, a corto y a largo plazo, cuál ha sido su mayor logro o aporte que dio a su empleo anterior, tiene disposición para rolar turnos o tiempo extra, tiene disposición para viajar o cambiar de residencia. Mencione cuáles son sus cualidades, está pidiendo por lo menos que sean 5 cualidades. Menciona cuáles son sus defectos y solicita que entre los defectos del candidato mencione 3. ¿Cuál es su forma de actuar en caso de tener presión de trabajo? El factor económico es importante para sus decisiones. ¿Qué planes tiene para este año? ¿Qué pretende realizar dentro de los próximos 5 años? ¿Cuál es su mejor libro que ha leído? ¿Cuál es su peor película que ha visto? ¿Cuál es la imagen que tiene de sí mismo? ¿Cómo afronta los problemas? ¿Cuál ha sido su mayor reto? ¿Cuál es el reto mayor que ha tenido en sus últimos empleos? ¿Y cuál es su mayor preocupación actual? ¿Cuáles son las personas que más han influido en su vida? Esas son algunas preguntas del cuestionario muy general para reclutar a una persona. Después de que se hace las entrevistas a los candidatos, el área de recursos humanos solicita referencias laborales. Después de haber entrevistado al candidato, llama a los trabajos anteriores para hacer
otra selección, de aquí filtra otros candidatos de acuerdo a su perfil y su descripción de puestos reclutados, ¿sí? Entonces, recursos humanos verifica los datos proporcionados por el candidato en su solicitud y en la entrevista del proceso de selección, ¿sí? Las preguntas que hace recursos humanos hacia las otras empresas es nombre de la empresa donde laboró, cuál es el teléfono, el área en la cual estuvo, su puesto, su último jefe inmediato y cuál era su cargo, fecha de ingreso y término laboral, descripción general de sus actividades, cuáles son sus puntos fuertes y débiles del candidato, tuvo personal a su cargo, cuántos y cómo era el comportamiento con ellos, ponderación de actitudes mientras estuvo laborando en la empresa, en este caso se menciona excelente, buena o mala. Estas actitudes es desempeño, puntualidad, calidad en el trabajo, disciplina, responsabilidad y honestidad. ¿Cuál fue el motivo de la salida? ¿Cuál era el sueldo que percibía? Si tenía alguna iniciativa en sus labores, si esta persona es una persona conflictiva, si se contrataría nuevamente por la empresa, si ellos son capaces de recomendar a esta persona. Y por último se solicita el nombre de quien responde estas preguntas y el cargo que tiene dentro de la empresa. Después de esta parte de lo que es las referencias laborales, se hace otra selección de candidatos. Aquí viene la decisión final, en donde el área de recursos humanos evalúa comparativamente los requerimientos del puesto, que es la descripción, contra las características del candidato. En este caso hablamos de la entrevista inicial y lo que son las referencias laborales. El responsable de recursos humanos presenta a los candidatos al solicitante, quien es responsable de hacer una entrevista técnica y es el que hará la selección final. Finalmente, ya cuando recursos humanos tiene al candidato elegido, se comunica con él para la contratación. El área de recursos humanos le solicita documentación para su alta en nómina y ante el IMSS bajo un formato que es el checklist de documentación de expedientes. Este formato es una evidencia para el último filtro y verificar el cumplimiento de su educación, formación, habilidad y experiencia, dejando evidencia de cualquier plan de reacción durante cualquier incumplimiento de estos 4 puntos. Ese se supone que es la fase final, en donde el candidato debe presentar los siguientes documentos: acta de nacimiento, matrimonio, número del IMSS, del IFE, su cartilla, el certificado al nivel máximo de estudios, 2 cartas de recomendaciones, una fotografía, su CURP, su comprobante de domicilio, que es una copia vigente, y una copia de aviso de retención. En caso de no tener, aquí el candidato firma de no tener crédito de Infonavit. Este es un checklist, es un documento que le sirve a recursos humanos para la contratación del personal, y con esto les sirve para evidenciar los puntos que mencionamos en la parte superior, que la educación, la formación, la habilidad y la experiencia. De ahí se programa para el curso de inducción por la parte de recursos humanos. Mismo recursos humanos es responsable de emitir o entregar lo que son los contratos de personal. Estos pueden ser indefinidos o temporales, pues los indefinidos son los que se realizan después de 3 meses, se evalúan y se les da a firmar el contrato, que es como el que le llaman comúnmente planta. Y el temporal es el que se realiza mes con mes y se les hacen evaluaciones, y ese contrato temporal puede terminar y se da de baja al personal. Bueno, mi nombre es Laura Angélica Quesada Chávez. Esta es la actividad 2 de la unidad 2. Es el cuestionario para reclutar a una persona. Curso el 10º semestre de Ingeniería Industrial. Gracias.